Ese día fui a casa de mi hijo sin avisar. Escuché voces desde la sala y reconocí la de mi nuera. «¡Fuera de aquí, vieja loca!», gritó con desprecio. Mi esposa, con los ojos llenos de lágrimas, solo bajó la cabeza. Ella no sabía que yo estaba detrás de la puerta, escuchando cada palabra. Esperé unos segundos, luego entré. Entonces, hay momentos en la vida que te definen. No necesariamente los grandes logros o las celebraciones. A veces son segundos de quietud donde decides quién eres realmente. Esos breves instantes donde tu verdadero carácter se revela en la forma en que respondes a una situación inesperada. Para mí, ese momento llegó a los 65 años. Fue como si el tiempo se detuviera mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Las palabras de Claudia, mi nuera, resonaban en mis oídos mientras observaba a través de la puerta entreabierta cómo mi Elena, mi compañera de 42 años, permanecía inmóvil, con la mirada clavada en el suelo, soportando una humillación que nunca debió experimentar. Sentí un calor intenso subiendo por mi pecho, una mezcla de indignación y vergüenza. Indignación por el trato hacia la mujer que había dado todo por nuestra familia. Vergüenza por no haber reconocido antes las señales, por haber permitido que llegáramos a este punto. Podría haber entrado inmediatamente, dominado por la ira. Podría haber creado una escena, gritado, exigido respeto, pero algo dentro de mí, quizás la sabiduría acumulada en 6 décadas y media de vida, me hizo contener la respiración y pensar. Esta no sería una reacción impulsiva, sería una respuesta calculada, digna, definitiva. Respiré profundamente, ajusté el cuello de mi camisa y empujé suavemente la puerta. Mi nombre es Ricardo Fuentes Mendoza. Nací en un pueblo pequeño de Sonora, hijo de un maestro de escuela primaria y una enfermera. Crecí valorando la educación, el trabajo honesto y el respeto hacia los demás, especialmente hacia los mayores. Mi padre, don Manuel, siempre decía, la medida de un hombre no está en lo que acumula, sino en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Con esfuerzo y determinación, logré entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar ingeniería civil. Fueron años de sacrificio. Compartía un pequeño apartamento con 3 estudiantes más, trabajaba como camarero por las noches y estudiaba durante cualquier momento libre que encontraba. Pero nunca me quejé. Entendía que estaba construyendo los cimientos de mi futuro. Al graduarme, tuve la suerte de entrar a trabajar en Construcciones del Valle, una empresa mediana pero respetada. Durante 3 años aprendí cada aspecto del negocio, desde supervisar obras hasta revisar contratos y negociar con proveedores. Mi jefe, don Héctor Valdivia, se convirtió en mi mentor, reconociendo mi dedicación y mi capacidad para resolver problemas complejos. Cuando don Héctor decidió expandir la empresa a Guadalajara, me ofreció dirigir la nueva oficina. Tenía apenas 28 años y la responsabilidad era enorme, pero acepté el desafío. Fue allí, organizando un evento para potenciales clientes, donde conocí a Elena Morales, una hermosa mujer de 25 años que trabajaba en una galería de arte local. Nuestro noviazgo fue breve, pero intenso. En Elena encontré no solo belleza, sino una inteligencia aguda y una sensibilidad artística que complementaba perfectamente mi enfoque más pragmático. Nos casamos al año de conocernos, en una ceremonia sencilla pero emotiva en la Catedral de Guadalajara. Los primeros años fueron de trabajo constante y sueños compartidos. Elena dejó su empleo en la galería para ayudarme a establecer contactos con clientes potenciales, organizando cenas y eventos que gradualmente fueron construyendo nuestra red profesional. Su gusto exquisito y su calidez natural atraían a las personas de una manera que yo, más reservado por naturaleza, nunca hubiera logrado solo. Cuando don Héctor enfrentó problemas de salud 5 años después, me ofreció la oportunidad de comprar su participación en la empresa. No tengo hijos, Ricardo, y no conozco a nadie que cuide este negocio como tú lo harías, me dijo desde su cama de hospital. Con un préstamo considerable y todos nuestros ahorros, Elena y yo nos convertimos en propietarios mayoritarios de Construcciones del Valle.
Los siguientes 15 años fueron de crecimiento constante. Expandimos operaciones a 3 estados más, diversificamos hacia desarrollo inmobiliario y nos especializamos en proyectos turísticos y comerciales de alta gama. El trabajo era extenuante, pero gratificante. Con frecuencia pasaba semanas fuera de casa, supervisando obras en diferentes ciudades, negociando con inversionistas, resolviendo crisis. Elena, mientras tanto, se convirtió en el corazón de nuestro hogar y en una presencia fundamental en la empresa. Se encargaba de las relaciones públicas, decoraba personalmente nuestras propiedades modelo y mantenía una red social que frecuentemente resultaba en nuevos contratos. Cuando nuestro hijo Alejandro nació, después de 7 años de matrimonio, reorganizó su vida para equilibrar la maternidad con su apoyo a nuestros emprendimientos. Alejandro creció en un ambiente de comodidad material, pero también de valores sólidos. Desde pequeño lo llevábamos a las obras, le enseñábamos la importancia del trabajo bien hecho y le inculcamos respeto hacia todos, desde el albañil hasta el inversionista. Era un niño brillante, carismático, lleno de curiosidad y energía. Será un gran líder algún día, comentaba Elena mientras lo observábamos interactuar con los trabajadores, haciendo preguntas, aprendiendo nombres, mostrando esa empatía natural que había heredado de su madre. Cuando llegó el momento de elegir universidad, no me sorprendió que se decidiera por administración de empresas en lugar de ingeniería. «Papá, tú ya construiste la estructura», me dijo con esa confianza que siempre lo caracterizó. «Yo me encargaré de llevarla al siguiente nivel». Lo apoyamos en su decisión, financiando sus estudios en una prestigiosa universidad privada de la Ciudad de México. Durante esos años, Elena y yo comenzamos a disfrutar los frutos de décadas de trabajo. Compramos una casa más amplia en una zona exclusiva de Guadalajara. Comenzamos a viajar internacionalmente y empezamos a considerar una eventual transición que nos permitiera disfrutar más y trabajar menos. Alejandro se graduó con honores y, tal como habíamos esperado, mostró un talento natural para los negocios. Después de trabajar 2 años en una consultora internacional, regresó a Guadalajara para incorporarse a la empresa familiar. Su visión fresca, combinada con contactos valiosos desarrollados durante su tiempo en la consultora, trajo una nueva energía a Construcciones del Valle. Fue durante esta época que conoció a Claudia Hernández, hija de un político local con considerable influencia. Hermosa, educada en el extranjero, siempre impecablemente vestida y con un aire de sofisticación que imponía presencia, Claudia parecía la pareja perfecta para un joven empresario ambicioso como mi hijo. Sin embargo, desde nuestro primer encuentro, algo en ella me generó una inquietud sutil que no pude explicar completamente. Quizás fue la forma calculadora en que evaluó nuestra casa durante esa primera cena, o cómo su sonrisa nunca parecía alcanzar sus ojos, o la manera en que sutilmente dirigía cada conversación hacia temas de estatus y conexiones sociales. «Estás siendo injusto», me dijo Elena cuando le comenté mis reservas. «Solo está nerviosa por conocernos. Es natural que quiera causar una buena impresión». Acepté su perspectiva, reconociendo que quizás mis preocupaciones eran exageradas o basadas en prejuicios injustificados. Después de todo, Elena siempre había sido mejor que yo para juzgar el carácter de las personas, y Alejandro parecía genuinamente feliz, más motivado que nunca, entusiasmado con el futuro que estaba construyendo. Se casaron 1 año después, en una ceremonia ostentosa que, francamente, me pareció excesiva. 400 invitados, muchos de los cuales ni Elena ni yo conocíamos, decoración extravagante, entretenimiento internacional, una recepción que pareció diseñada más para impresionar que para celebrar un amor genuino. Pero nuevamente, me recordé a mí mismo que eran otros tiempos, que cada generación tiene sus propias formas de expresión. Como regalo de bodas, les entregamos el título de propiedad de una casa en un fraccionamiento exclusivo que nuestra empresa había desarrollado recientemente. También ofrecía a Alejandro una posición ejecutiva en la empresa, con la intención de iniciar una transición gradual que eventualmente lo posicionara como director general. Los problemas comenzaron sutilmente,
Pequeños cambios en la dinámica familiar que inicialmente eran fáciles de justificar o ignorar. Las visitas de domingo, tradición que manteníamos desde que Alejandro se fue a la universidad, comenzaron a espaciarse. Cuando venían, Claudia frecuentemente encontraba excusas para llegar tarde o retirarse temprano. Tiene compromisos sociales importantes, explicaba Alejandro. Relaciones que eventualmente beneficiarán a la empresa. Las ocasiones especiales, cumpleaños, aniversarios, celebraciones familiares tradicionales, gradualmente se volvieron campos minados de tensiones sutiles. Comentarios aparentemente inocentes de Claudia sobre la decoración anticuada de nuestra casa, preguntas sobre cuándo pensábamos modernizarnos un poco, observaciones sobre cómo otras familias empresariales manejaban sus asuntos. Elena, siempre diplomática, respondía con amabilidad o simplemente dejaba pasar estos comentarios. Yo, reconociendo la importancia de mantener la paz familiar, seguía su ejemplo, aunque internamente me irritaban cada vez más estas muestras de condescendencia apenas velada. En el ámbito empresarial, Alejandro comenzó a proponer cambios significativos: expansión agresiva a nuevos mercados, inversiones en sectores que consideraba más prestigiosos, reestructuración del equipo directivo para incorporar sangre nueva. Algunas ideas tenían mérito y las implementamos con éxito. Otras me parecían impulsadas más por apariencia que por solidez financiera. Necesitamos proyectar una imagen más cosmopolita, papá, insistía en nuestras reuniones ejecutivas. El mundo ha cambiado. No podemos seguir operando como una empresa provincial si queremos atraer cierto nivel de clientes e inversionistas. La reputación de solidez y confiabilidad nos ha traído hasta aquí, le recordaba yo. Construcciones del Valle significa calidad garantizada, entrega a tiempo, precio justo. No deberíamos sacrificar esa identidad por apariencias superficiales. Estas diferencias profesionales, normales entre generaciones, gradualmente comenzaron a teñir nuestra relación personal. Alejandro cada vez consultaba menos mis opiniones, implementando cambios sin discusiones previas, presentando hechos consumados en lugar de propuestas a considerar. El papel de Elena en la empresa también comenzó a reducirse, aunque de maneras tan sutiles que al principio apenas lo notamos. Reuniones programadas cuando ella tenía otros compromisos. Responsabilidades reasignadas a ejecutivos más jóvenes. Su oficina reubicada a un espacio más pequeño y alejado del centro de operaciones. Son cambios lógicos, me decía ella, siempre dispuesta a ver lo mejor en las situaciones. Alejandro está tomando las riendas como siempre quisimos. Es natural que quiera implementar su propia visión con su propio equipo. Sin embargo, el punto de inflexión llegó durante la fiesta del 10º aniversario de la empresa bajo mi dirección. Un evento significativo que habíamos planificado cuidadosamente para reconocer a empleados de larga trayectoria, celebrar hitos alcanzados y anunciar oficialmente el inicio de la transición hacia el liderazgo de Alejandro. Elena había trabajado semanas en los preparativos, seleccionando personalmente cada detalle, desde la ubicación hasta el menú, la música, los reconocimientos para cada empleado destacado. La celebración sería un reflejo de los valores que habían construido la empresa: calidez, reconocimiento al esfuerzo, gratitud hacia quienes habían contribuido a nuestro éxito. 2 días antes del evento, Alejandro nos informó que había actualizado varios aspectos de la celebración. Cambió la ubicación de un salón tradicional con significado histórico para nosotros a un hotel ultramoderno recientemente inaugurado. Modificó el formato para incluir un desfile de modas patrocinado por boutiques exclusivas donde Claudia tenía conexiones. Redujo el tiempo dedicado a reconocimientos de empleados para ampliar el espacio a contactos estratégicos que Claudia había invitado sin consultarnos. Es una oportunidad de mercadotecnia, papá, explicó cuando expresé mi desconcierto. Necesitamos aprovechar este momento para reposicionar la marca, no solo para palmear espaldas. Esos palmeos de espalda, como los llamas, son reconocimientos a personas que han dedicado décadas a construir esta empresa, respondí, conteniendo mi frustración.
personas sin las cuales ni tú ni yo tendríamos nada que celebrar. Por supuesto que los valoramos, intervino Claudia con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Pero también debemos mirar hacia el futuro, conectar con cierto nivel de influencers, atraer un perfil más elevado de inversionistas. Elena, notando la tensión creciente, intentó mediar. Quizás podemos encontrar un balance, mantener los reconocimientos significativos mientras incorporamos algunos elementos nuevos. Ya está todo organizado, cortó Claudia. Los contratos firmados, las invitaciones enviadas, sería un desastre logístico cambiar ahora. Además, añadió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, confíen en nosotros, será un evento mucho más impactante que lo que habían imaginado. El evento efectivamente fue impactante, pero no de la manera que hubiéramos deseado. La celebración se convirtió en una exhibición de excesos superficiales, donde los verdaderos constructores de la empresa, capataces, ingenieros, administrativos de años, se sintieron visiblemente incómodos entre influencers, políticos y socialites que apenas conocían nuestro negocio. Los reconocimientos planeados fueron reducidos a una breve mención durante un discurso apresurado, mientras que el desfile de modas ocupó el centro de atención. Lo más doloroso fue ver cómo Elena, la verdadera arquitecta de nuestras relaciones humanas durante décadas, fue relegada a un papel secundario, casi decorativo. Claudia dominó el evento, presentándose implícitamente como la nueva cara de la empresa, mientras Alejandro asentía con evidente orgullo ante su protagonismo. No es lo que habíamos planeado, me susurró Elena durante un momento tranquilo, pero si esto hace feliz a Alejandro y fortalece su posición en la empresa, debemos adaptarnos. Su generosidad me conmovió y me indignó simultáneamente. Elena siempre poniendo a los demás primero, siempre dispuesta a ceder por el bienestar familiar. Pero ¿a qué costo estaba ocurriendo esta vez? En los meses siguientes, la dinámica familiar se deterioró aún más. Las visitas dominicales prácticamente cesaron, reemplazadas por breves encuentros en restaurantes, donde Claudia controlaba meticulosamente la duración y el contenido de nuestras interacciones. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes y más superficiales. Las consultas profesionales casi inexistentes. Elena, siempre el corazón conciliador de la familia, intentaba mantener los puentes abiertos. Enviaba mensajes cariñosos, preparaba los platillos favoritos de Alejandro en las raras ocasiones que nos visitaban, mostraba interés genuino en los nuevos proyectos de Claudia, incluso cuando estos parecían caprichos pasajeros más que emprendimientos serios. En la empresa, mientras tanto, la transición que habíamos imaginado como un proceso gradual y colaborativo se aceleró sin consultas adecuadas. Alejandro comenzó a tomar decisiones unilaterales cada vez más significativas. Cambios en equipos directivos, nuevas direcciones estratégicas, incluso modificaciones al logotipo y la identidad visual que habíamos mantenido durante décadas. Son actualizaciones necesarias, explicaba en reuniones donde mi opinión era cada vez menos solicitada. El mercado ha evolucionado y nosotros debemos evolucionar con él. No discutía la necesidad de evolución. Lo que me preocupaba era la aparente desconexión con los valores fundamentales que habían construido nuestro éxito. Relaciones a largo plazo, calidad incuestionable, integridad en cada interacción. Estos parecían sacrificarse gradualmente en favor de conexiones superficiales, apariencias deslumbrantes y resultados inmediatos. Intenté hablar directamente con Alejandro en varias ocasiones, siempre en privado, siempre con respeto. Sus respuestas seguían un patrón predecible. Reconocimiento superficial de mis preocupaciones, seguido de explicaciones sobre cómo los tiempos han cambiado y cómo mi visión, aunque respetable, estaba desactualizada para el entorno actual. No estamos desmantelando tu legado, papá, me aseguró durante una de estas conversaciones. Lo estamos adaptando a una nueva era. Quería creerle, necesitaba creerle. Después de todo, había trabajado toda mi vida precisamente para este momento, para entregar un negocio próspero a mi hijo, para verlo crecer bajo su liderazgo,
para disfrutar los frutos de décadas de esfuerzo mientras la siguiente generación tomaba las riendas. Sin embargo, una inquietud persistente me acompañaba. No era simple resistencia al cambio o dificultad para soltar el control. Era algo más fundamental, la sensación de que los cambios no estaban ocurriendo orgánicamente desde los valores de Alejandro, sino impuestos externamente, motivados por influencias que priorizaban apariencias sobre sustancia. Elena, con su intuición aguda, percibía mi preocupación, aunque intentara disimularla. «Estás preocupado por la dirección que está tomando la empresa, ¿verdad?», me preguntó una noche mientras disfrutábamos de un momento tranquilo en nuestra terraza. «No es solo la empresa», confesé. «Es Alejandro. Siento que está alejándose no solo de nosotros, sino de sí mismo, de los valores con los que creció». «Los hijos deben encontrar su propio camino», respondió con esa sabiduría tranquila que siempre me había centrado. «A veces ese camino parece alejarse antes de volver a lo esencial. ¿Y si no vuelve?», pregunté, expresando por primera vez en voz alta el temor que había estado creciendo dentro de mí. «Si los valores que le transmitimos se pierden permanentemente bajo influencias que priorizan lo superficial, entonces habremos hecho lo mejor que pudimos», respondió tomando mi mano. «El resto depende de sus propias elecciones». Su serenidad me tranquilizó temporalmente, pero la situación continuó deteriorándose. En la empresa, decisiones cada vez más arriesgadas comenzaron a implementarse sin consultarme adecuadamente. Proyectos iniciados más por prestigio que por viabilidad financiera, alianzas con socios de reputación cuestionable, pero conexiones políticas valiosas. Préstamos significativos para financiar expansiones que me parecían prematuras. En el ámbito familiar, nuestra presencia parecía cada vez más una obligación incómoda que una conexión deseada. En las pocas reuniones que manteníamos, Claudia dominaba las conversaciones con anécdotas sobre celebridades que había conocido, eventos exclusivos a los que habían asistido, propiedades que consideraban adquirir. Elena escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas amables, mostrando entusiasmo por sus logros. Yo intentaba seguir su ejemplo, aunque cada vez me resultaba más difícil encontrar sinceridad en estos intercambios que parecían diseñados más para impresionar que para conectar. El catalizador que finalmente precipitó la crisis ocurrió la semana pasada. Habíamos sido invitados, por insistencia de Elena, a una cena en casa de Alejandro y Claudia para celebrar la adquisición de un terreno importante para un nuevo desarrollo. Una propiedad que, debo admitir, tenía considerable potencial estratégico, aunque el precio pagado me parecía excesivo. La cena transcurrió con la tensión habitual apenas disimulada bajo formalidades sociales. Claudia dominando la conversación, Alejandro secundando sus opiniones, Elena manteniendo un interés cortés, yo observando y participando mínimamente. Cuando Claudia se retiró brevemente para atender una llamada, aproveché para preguntar a Alejandro algunos detalles financieros sobre la adquisición que me preocupaban. «El apalancamiento parece excesivamente riesgoso», comenté, manteniendo un tono conversacional más que crítico. «Especialmente considerando la volatilidad del mercado actual. Los análisis de riesgo han sido exhaustivos», respondió Alejandro con cierta tensión. «El potencial de rendimiento justifica ampliamente la inversión. Me gustaría revisar esos análisis», sugerí, no para obstaculizar, solo para compartir perspectiva basada en experiencia con situaciones similares. «Aprecio la oferta, papá, pero tenemos un equipo financiero de primera línea», respondió, claramente incómodo con mi sugerencia. «Gente especializada en el mercado actual, no en cómo funcionaban las cosas hace décadas». El comentario me dolió por su evidente desestimación de mi experiencia. Pero antes de poder responder, Claudia regresó captando inmediatamente la tensión en el ambiente. «¿Otra vez con los cuestionamientos financieros, don Ricardo?», preguntó con una sonrisa que no ocultaba completamente su irritación. «Deberían estar celebrando este logro con nosotros, no sometiendo cada decisión a interrogatorios». «No es un interrogatorio», intervino Elena con su habitual diplomacia. «Es interés genuino.
Estamos orgullosos de sus logros y naturalmente queremos entender los detalles. Lo que queremos entender, corrigió Claudia con un filo apenas contenido en su voz, es por qué resulta tan difícil simplemente apoyar sin cuestionar constantemente. Esta adquisición es un triunfo significativo para Alejandro, un paso crucial en su liderazgo de la empresa. Nadie cuestiona el logro, intenté aclarar. Solo estoy ofreciendo perspectiva adicional sobre estructuras financieras que he visto funcionar o fallar en situaciones similares. Con todo respeto, respondió Claudia, abandonando toda pretensión de cordialidad. La empresa está evolucionando más allá de estructuras anticuadas. Alejandro está implementando estrategias contemporáneas que quizás resulten difíciles de comprender para generaciones anteriores. Elena, siempre sensible a las dinámicas interpersonales, intentó nuevamente disolver la tensión. Cada generación aporta perspectivas valiosas. La experiencia de Ricardo combinada con la visión fresca de ustedes puede crear un equilibrio poderoso. Si buscáramos equilibrio con el pasado, respondió Claudia con evidente desdén, nunca avanzaríamos hacia el futuro que merecemos. La cena concluyó poco después, con despedidas tensas y promesas vacías de hablarlo con más calma en otro momento. Durante el trayecto a casa, Elena y yo permanecimos mayormente en silencio, cada uno procesando lo ocurrido desde su propia perspectiva. Estoy preocupada, Ricardo, dijo finalmente Elena cuando nos preparábamos para dormir. No por los desacuerdos profesionales, que son naturales, sino por la dinámica personal que se está desarrollando. Siento que estamos perdiendo a nuestro hijo, no solo profesionalmente, sino como familia. También lo siento, admití, y lo que más me inquieta es que parece estar ocurriendo bajo una influencia que prioriza apariencias sobre sustancia, conexiones superficiales sobre relaciones genuinas. ¿Crees que deberíamos intentar hablar directamente con Alejandro, sin Claudia presente? Lo he intentado individualmente varias veces, respondí, pero quizás juntos, mostrando un frente unido pero amoroso, podríamos tener más impacto. Acordamos intentar esta aproximación, y Elena se ofreció a contactar a Alejandro al día siguiente para concertar un encuentro. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, recibí una llamada urgente de Martín Salgado, nuestro director financiero de confianza por más de 15 años. Don Ricardo, comenzó con evidente preocupación, necesito hablar con usted inmediatamente sobre algunas transacciones que han sido aprobadas en los últimos días. Hay irregularidades que me preocupan significativamente. Concertamos una reunión privada en su casa para evitar especulaciones en la oficina. Lo que me reveló me dejó profundamente alarmado. Transferencias significativas a entidades poco transparentes, documentación incompleta para préstamos sustanciales, garantías comprometidas sin las aprobaciones adecuadas. No estoy sugiriendo actividades ilícitas, aclaró Martín, pero sí prácticas financieramente imprudentes que ponen en riesgo la estabilidad de la empresa. Y lo que me preocupa particularmente es que varias de estas transacciones han sido firmadas por don Alejandro, pero redactadas por terceros que ni siquiera forman parte formal de la empresa. ¿Tienes alguna idea de quiénes son estos terceros? No puedo confirmarlo oficialmente, respondió con cautela profesional, pero varios documentos fueron preparados desde una dirección de correo electrónico asociada a Grupo Hernández, el conglomerado del padre de doña Claudia. Esta información confirmó mis peores sospechas. La influencia externa no era solo sobre aspectos superficiales como imagen o relaciones sociales, sino que estaba penetrando aspectos fundamentales del negocio, potencialmente comprometiendo su integridad financiera y operativa. Después de consultar con Martín sobre medidas inmediatas para contener posibles daños, decidí que era momento de una intervención directa. No programada, no filtrada a través de secretarias o asistentes, sino un encuentro honesto donde pudiera evaluar directamente la situación y las verdaderas dinámicas en juego. Así fue como, ayer por la tarde, me dirigí sin aviso previo a casa de Alejandro,
Elena, que había planeado visitarlo esa mañana para entregarle unos documentos personales importantes, decidió acompañarme, argumentando que una aproximación familiar completa podría ser más efectiva. Sin embargo, al llegar le sugerí que entrara primero mientras yo estacionaba adecuadamente el auto. «Será menos confrontacional si no aparecemos juntos de improviso», le expliqué. «Tú puedes preparar el terreno con tu tacto habitual». Ella accedió, siempre confiando en mi juicio, como yo confiaba en el suyo. La observé caminar hacia la entrada principal mientras yo maniobraba el vehículo. Cuando finalmente me acerqué a la casa, la puerta principal había quedado entreabierta. Y fue entonces cuando lo escuché. La voz de Claudia, elevada y cargada de un desprecio que ni siquiera intentaba disimular. «Fuera de aquí, vieja loca». Me paralicé momentáneamente, intentando procesar lo que acababa de oír. Avancé silenciosamente hasta poder ver parcialmente la escena a través de la puerta entreabierta. Mi Elena, siempre digna, siempre considerada con todos, estaba de pie en medio de la sala, la cabeza ligeramente agachada, sus manos aferrando su bolso con una tensión que revelaba su esfuerzo por mantener la compostura. «Solo quería hablar con Alejandro», escuché decir a Elena, su voz sorprendentemente firme a pesar de la evidente agresión. «Estos documentos son importantes y pensé...» «No me importa lo que pensaste», interrumpió Claudia. «Estoy harta de sus visitas sorpresa, de sus opiniones anticuadas, de sus intentos constantes de influir en mi casa y en mis decisiones». «Esta también es la casa de mi hijo», respondió Elena, un ligero temblor ahora perceptible en su voz. «Y estos asuntos familiares...» «Familia», exclamó Claudia con una risa despectiva. «¿Crees que no veo lo que intentas hacer? Manipular a Alejandro con tus tácticas de madre abnegada, intentar que cuestione decisiones que finalmente lo están posicionando donde merece estar, libre de las limitaciones que ustedes le impusieron durante años». «Nunca hemos querido limitar a Alejandro», respondió Elena, su compostura comenzando a quebrarse visiblemente. «Solo queremos lo mejor para él, para ustedes, para el legado que con tanto esfuerzo construimos». «¿Legado?». El tono de Claudia era cada vez más agresivo. «Una empresa provincial con aspiraciones mediocres. Alejandro merece mucho más que eso, y finalmente está accediendo a conexiones y oportunidades de verdadero nivel, no las migajas a las que ustedes se conformaron». Vi cómo los ojos de Elena se llenaban de lágrimas, no de autocompasión, sino de incredulidad ante tal nivel de desprecio hacia décadas de trabajo honesto y dedicación. «¿Dónde está Alejandro?», preguntó Elena, intentando mantener el enfoque en el propósito de su visita. «Necesito entregarle estos documentos personalmente». «Está ocupado con asuntos importantes», respondió Claudia, su postura corporal claramente intimidante mientras avanzaba hacia Elena. «No con tonterías sentimentales que pueden esperar o, mejor aún, olvidarse completamente». Fue entonces cuando lo vi, mi hijo, Alejandro, parcialmente visible en el pasillo que conducía al despacho. Observando la escena sin intervenir, su expresión una mezcla de incomodidad y... resignación, complicidad. No podía determinarlo con certeza, pero su inacción mientras su esposa humillaba a su madre me resultó tan dolorosa como las palabras mismas de Claudia. «Te lo diré una última vez», continuó Claudia, su tono ahora abiertamente amenazante. «Fuera de aquí, vieja loca, y la próxima vez que quieras comunicarte con mi esposo, hazlo a través de los canales apropiados. Ya no tienen derecho a irrumpir en nuestras vidas cuando les place, imponiendo sus expectativas anticuadas y sus manipulaciones emocionales». Elena, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente bajó la cabeza. No en sumisión, sino en una dignidad silenciosa que me partió el corazón. No merecía este trato, no después de todo lo que había dado a nuestra familia, a la empresa, a Alejandro mismo. Ella no sabía que yo estaba detrás de la puerta, escuchando cada palabra. Esperé unos segundos, conteniendo la mezcla explosiva de indignación y dolor que amenazaba con desbordarme. No actuaría impulsivamente.
Esta situación requería una respuesta medida pero definitiva. Respiré profundamente, ajusté mi postura y empujé suavemente la puerta. La puerta se abrió completamente, revelando mi presencia. El silencio que siguió fue absoluto, casi tangible. Claudia, que segundos antes emanaba agresión, se congeló con una expresión que fluctuaba entre sorpresa y un intento fallido de recomposición inmediata. Elena giró lentamente, el alivio mezclándose con vergüenza en sus ojos al verme. Y Alejandro, mi hijo, emergió completamente del pasillo, su rostro palideciendo, al comprender que había sido testigo de todo. «Ricardo», balbuceó Claudia, su voz repentinamente modulada hacia una falsa cordialidad. «No sabíamos que vendrías. ¡Qué sorpresa tan inesperada!», completé, mi voz perfectamente controlada mientras avanzaba hacia Elena. Evidentemente. Coloqué mi brazo protectoramente alrededor de los hombros de mi esposa, sintiendo su ligero temblor bajo mi tacto. Habían sido muy pocas las veces en nuestras 4 décadas juntos que había tenido que defenderla. Elena siempre había sido perfectamente capaz de manejar situaciones difíciles con una gracia y diplomacia que yo admiraba profundamente. Pero esta vez era diferente. Esta vez habían cruzado una línea que yo nunca imaginé posible. «Papá», intervino Alejandro, avanzando con una expresión que intentaba ser conciliadora, «hubo un malentendido. Mamá llegó en un momento complicado y...». «No hubo ningún malentendido», interrumpí con firmeza. «Lo escuché todo, Alejandro, cada palabra». La habitación pareció comprimirse con la tensión. Claudia ajustó su postura, como preparándose para una confrontación, mientras Alejandro parecía encogerse ligeramente. «Quizás exageré un poco», ofreció Claudia con una sonrisa forzada. «Ha sido una semana estresante con el nuevo proyecto y reaccioné desproporcionadamente. Por supuesto que Elena siempre es bienvenida en nuestra casa». La falsedad de su disculpa era tan evidente que resultaba casi insultante. No era arrepentimiento lo que veía en sus ojos, sino cálculo, evaluación de daños, búsqueda de la estrategia más efectiva para neutralizar esta situación inesperada. «Nos vamos», dije simplemente, mi decisión ya tomada. «Elena, querida, ¿trajiste los documentos que mencionabas?». Elena, recuperando gradualmente su compostura, asintió y extrajo un sobre de su bolso. «Son los certificados originales de acciones que estaban a nombre de Alejandro», explicó con voz suave, pero firme. «Necesitábamos que firmara la transferencia para el nuevo fideicomiso familiar que estamos estableciendo. Déjalos sobre la mesa», indiqué. «Alejandro puede revisarlos cuando tenga tiempo para asuntos sentimentales», como los ha llamado su esposa. Alejandro dio un paso adelante, su expresión ahora visiblemente preocupada. «Papá, esto es ridículo. Podemos hablar como adultos sobre lo ocurrido. No hay necesidad de...». «Hablar como adultos», repetí permitiendo que un toque de incredulidad se filtrara en mi voz. Un adulto habría intervenido inmediatamente cuando su esposa trataba así a su madre. Un adulto habría establecido límites claros sobre el respeto fundamental en su hogar, independientemente de desacuerdos o tensiones. «Estás exagerando la situación», insistió, su tono mezclando defensividad con un intento de apaciguamiento. Fue un intercambio acalorado, nada más. Todos decimos cosas en el calor del momento que no reflejan nuestros verdaderos sentimientos. Miré directamente a mi hijo, buscando en sus ojos algo del niño que había criado, del joven en quien había depositado no solo esperanzas profesionales, sino valores humanos fundamentales. Lo que encontré fue inquietante, una mezcla de cálculo similar al de Claudia, preocupación por las consecuencias prácticas más que por el daño emocional causado, y algo más. Algo que parecía casi alivio de que finalmente hubiera ocurrido esta confrontación, como si hubiera estado conteniendo esta explosión durante mucho tiempo. «Tienes razón en algo, Alejandro», respondí después de unos momentos. Las palabras dichas en momentos intensos a veces revelan verdades más profundas que las cuidadosamente ensayadas en circunstancias controladas. Me volví hacia Claudia, quien mantenía esa sonrisa tensa que nunca alcanzaba sus ojos.
Lo que escuché hoy no fue un malentendido ni una reacción desproporcionada. Fue la articulación clara de un desprecio que evidentemente has cultivado durante mucho tiempo. Desprecio no solo hacia Elena como persona, sino hacia los valores que representamos, hacia el trabajo honesto que construyó todo lo que ahora disfrutas tan cómodamente. Estás interpretando erróneamente, comenzó Claudia, pero levanté una mano para detener su previsible justificación. No he terminado, dije con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Lo verdaderamente revelador no fueron tus palabras, Claudia. Fue el silencio de mi hijo, su inacción mientras presenciaba este trato hacia la mujer que lo trajo al mundo, que sacrificó incontables oportunidades personales para apoyar su crecimiento, que ha sido el corazón de nuestra familia y empresa durante décadas. Miré nuevamente a Alejandro, quien ahora evitaba mi mirada. Ese silencio, hijo mío, habla más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir ahora. Papá, intentó nuevamente, su voz ahora con un tinte de urgencia. Estás sacando conclusiones extremas basadas en un incidente aislado. Nuestra relación, tanto familiar como profesional, es demasiado importante para permitir que un momento desafortunado la defina. No es un momento aislado, Alejandro, corregí. Es la culminación de un patrón que ha estado desarrollándose durante años. Un patrón donde gradualmente has permitido que valores externos, superficiales, reemplacen los fundamentos sobre los que fuiste educado. Donde conexiones sociales prestigiosas se volvieron más importantes que relaciones auténticas. Donde la apariencia de éxito comenzó a pesar más que la integridad del proceso para lograrlo. Un silencio tenso siguió mis palabras. Pude ver la mente de Alejandro trabajando rápidamente, calculando implicaciones, evaluando estrategias de respuesta, considerando consecuencias potenciales para sus planes profesionales y personales. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó finalmente, su tono cauteloso. Que ha llegado el momento de clarificar ciertas realidades, respondí. Realidades que he estado postergando por esperanza, por amor paternal, por deseo de creer que eventualmente recordarías los valores fundamentales con los que creciste. Me volví hacia Elena, cuya expresión revelaba que intuía la gravedad de lo que estaba por decir. Ella asintió casi imperceptiblemente, ese gesto silencioso que durante 4 décadas había significado: estoy contigo, cualquiera sea el camino que elijas. A partir de mañana, continué, volviendo mi atención a Alejandro y Claudia, implementaré cambios significativos en la estructura operativa y financiera de Construcciones del Valle. Cambios que debí haber realizado hace tiempo, cuando las primeras señales de esta desviación de valores comenzaron a manifestarse. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Alejandro, abandonando toda pretensión de conciliación, su tono ahora abiertamente preocupado. Los detalles específicos se discutirán en un contexto apropiadamente profesional, respondí. Por ahora, solo necesitas saber que la transición acelerada que has estado implementando se detendrá inmediatamente. Retomo control completo de todas las decisiones estratégicas y financieras, hasta nueva evaluación. «No puedes hacer eso», exclamó Claudia, su fachada de cordialidad completamente abandonada. Alejandro tiene derechos legítimos como director ejecutivo designado. Hay contratos, acuerdos, expectativas establecidas con socios e inversionistas. Claudia tiene razón, intervino Alejandro, su voz mezclando indignación con un toque de pánico apenas contenido. No puedes simplemente revertir años de transición planificada por un desacuerdo personal. Hay implicaciones legales, profesionales, reputacionales. Precisamente por eso, los documentos que Elena trajo son tan importantes, respondí con calma imperturbable. Revísalos cuidadosamente. Verás que la transición siempre estuvo condicionada a cláusulas específicas que preservaban mi autoridad final en decisiones estratégicas. Cláusulas que incluyen consideraciones no solo financieras, sino éticas. La expresión de Alejandro cambió sutilmente mientras procesaba esta información. Sabía exactamente a qué cláusulas me refería.
Las habíamos discutido extensamente durante la planificación inicial de la transición, aunque evidentemente las había considerado formalidades legales sin intención real de implementación. «Esto es absurdo», intervino nuevamente Claudia. «No puedes detener el progreso de la empresa por un berrinche emocional. Los nuevos socios, las conexiones que hemos establecido, las oportunidades que hemos creado. Todo se vería comprometido». «Lo que se ha comprometido», respondí, mi voz adquiriendo un filo que rara vez permitía emerger, «son los valores fundamentales que construyeron esta empresa. Integridad incondicional, respeto genuino hacia cada persona, independientemente de su posición o utilidad aparente. Gratitud hacia quienes contribuyeron a construir lo que ahora disfrutamos». Me dirigí hacia la puerta, con Elena firmemente a mi lado. Me detuve brevemente antes de salir, volviéndome una última vez hacia mi hijo. «Alejandro», dije, mi tono ahora más suave pero no menos determinado, «siempre serás mi hijo y siempre tendrás un lugar en mi corazón. Pero las acciones tienen consecuencias, y el silencio ante la injusticia es en sí mismo una acción poderosa. Reflexiona profundamente sobre el hombre que estás eligiendo ser, sobre los valores que estás priorizando, sobre el legado verdadero que estás construyendo más allá de apariencias y conexiones superficiales». Sin esperar respuestas salimos. El sol de la tarde bañaba el elegante jardín de aquella casa que había sido nuestro regalo, un símbolo de confianza y esperanza en el futuro. Mientras ayudaba a Elena a subir al auto, noté que su mano ya no temblaba. Su postura había recuperado esa dignidad serena que siempre la había caracterizado. «¿Estás seguro de lo que vas a hacer?», preguntó suavemente mientras nos alejábamos. «Completamente», respondí. «Debí haberlo hecho hace tiempo cuando los primeros signos se volvieron evidentes, pero nunca es tarde para defender lo que realmente importa». Ella colocó su mano sobre la mía, ese gesto simple que durante 4 décadas había significado más que 1000 palabras. «Estoy contigo», dijo simplemente, «cualquiera sea el camino que decidamos tomar ahora». Y mientras conducía hacia casa, sentí una extraña mezcla de dolor y claridad. Dolor por lo que estaba perdiendo, o quizás por reconocer lo que ya había perdido hace tiempo, pero claridad absoluta sobre lo que debía proteger. No solo un patrimonio material construido con décadas de trabajo honesto, sino los valores fundamentales que le daban verdadero significado. La batalla que se avecinaba sería difícil, probablemente dolorosa para todos los involucrados, pero mientras tuviera a Elena a mi lado, mientras mantuviéramos esa brújula moral que nos había guiado durante toda nuestra vida juntos, enfrentaríamos cualquier desafío con la misma determinación y dignidad que nos había traído hasta aquí. Lo que no sabía en ese momento, mientras regresábamos a casa en un silencio cargado de resolución compartida, era que los eventos se desarrollarían con una velocidad y dirección que ni siquiera yo, con toda mi experiencia y previsión, podría haber anticipado completamente. Esa misma noche, apenas regresamos a casa, puse en marcha el plan que había estado considerando como contingencia durante meses, pero que nunca pensé que realmente necesitaría implementar. Una serie de llamadas a personas clave, instrucciones precisas, documentos que habían estado guardados en mi caja fuerte personal, esperando un momento que secretamente había esperado nunca llegara. Martín Salgado, nuestro director financiero, acudió a casa inmediatamente. Sobre la mesa del estudio, extendimos los documentos que detallarían la reestructuración de emergencia de Construcciones del Valle. ¿Está seguro de esto, don Ricardo?, preguntó Martín después de revisar el alcance de los cambios propuestos. Es una intervención muy contundente, absolutamente seguro, respondí. Los problemas que detectaste son solo síntomas de algo más profundo que ha estado desarrollándose. Hoy tuve la confirmación definitiva de que la situación es insostenible. No entré en detalles personales, manteniendo nuestra discusión estrictamente profesional. Martín, siempre discreto, tampoco preguntó más allá de lo necesario para implementar las medidas requeridas. Elena, mientras tanto, contactó a nuestro círculo más cercano de confianza. Raúl Mendoza, director jurídico que había estado con la empresa casi desde sus inicios.
Laura Torres, directora de Recursos Humanos, cuya lealtad era incuestionable, y Daniel Quirós, nuestro jefe de operaciones, quien conocía cada proyecto y cada equipo como la palma de su mano. Para las 11 de la noche tenía a mi equipo clave reunido en casa, todos conscientes de la gravedad de la situación, aunque no de sus detalles personales. Todos dispuestos a trabajar durante la noche para implementar los cambios necesarios antes de que abrieran las oficinas al día siguiente. El protocolo Águila se implementa efectivo inmediatamente, anuncié, utilizando el nombre código que habíamos establecido años atrás para una reestructuración de emergencia. Martín, necesito control total restaurado sobre todas las cuentas corporativas y suspensión temporal de cualquier transacción superior a 100,000 pesos sin mi firma personal. Ya está en proceso, don Ricardo, confirmó. Los bancos han sido notificados según los protocolos establecidos. Para mañana a las 9:00 a.m. todo estará implementado. Raúl, necesito que envíes notificaciones formales a todos los socios y clientes principales sobre el cambio temporal en la estructura directiva, enfatizando la continuidad operativa y estabilidad financiera. Tengo los documentos preparados, respondió Raúl. Solo necesito su revisión final antes de distribuirlos a primera hora. Laura, necesitamos una reunión general con todo el personal administrativo mañana a las 10:00 a.m., sin excepciones. Entendido. Enviaré la convocatoria esta misma noche. Daniel, quiero informes completos sobre cada proyecto activo, con énfasis especial en aquellos iniciados en los últimos 6 meses. Necesito entender exactamente qué compromisos se han establecido y con quién. Para mañana al mediodía tendrá el informe completo en su escritorio, confirmó Daniel. Revisamos detalles adicionales durante otra hora, anticipando posibles obstáculos, preparando respuestas para preguntas inevitables, asegurando que la transición, aunque abrupta, fuera lo más profesional y ordenada posible. Cuando todos se retiraron, cerca de la 1 de la madrugada, Elena me encontró en el estudio, contemplando la fotografía familiar que mantenía sobre mi escritorio. Nosotros con Alejandro en su graduación universitaria, sonrisas genuinas, orgullo compartido, esperanza en el futuro. ¿Crees que intentará contraatacar?, preguntó suavemente, colocando una taza de té frente a mí. Sin duda, respondí. La cuestión es cómo y con qué intensidad. ¿Y estamos preparados para eso? Profesionalmente, sí. Las medidas implementadas son legalmente sólidas, emocionalmente. Dejé la frase inconclusa, incapaz de articular completamente el dolor de encontrarme en esta posición, enfrentado al hijo que había sido el centro de nuestras esperanzas y planes. Elena tomó mi mano, ese gesto simple que durante décadas había sido nuestro ancla compartida en momentos difíciles. Actuamos desde la integridad, Ricardo, dijo con esa claridad tranquila que siempre había admirado en ella. No por venganza, no por control, sino por proteger lo que construimos con trabajo honesto y valores genuinos. Cualquiera que sea el resultado, podemos enfrentarlo con la conciencia tranquila. Lo sé, respondí apretando suavemente su mano. Eso es lo que me da fuerzas para hacer lo necesario, aunque sea lo más difícil que haya enfrentado jamás. Esa noche apenas dormimos, cada uno procesando a su manera los eventos del día y preparándose para lo que vendría. A las 6 de la mañana ya estábamos en pie, desayunando ligeramente antes de dirigirnos a la oficina. Por primera vez en años, Elena decidió acompañarme. «Mi lugar está contigo hoy», dijo simplemente cuando le sugerí que quizás preferiría quedarse en casa, alejada del inevitable drama que se aproximaba. Llegamos a las oficinas centrales de Construcciones del Valle a las 7:30, intencionalmente temprano para establecernos antes de la llegada del personal. El edificio, un elegante diseño contemporáneo que combinaba funcionalidad con estética refinada, había sido uno de nuestros proyectos de orgullo, reflejando los valores de solidez y visión que siempre habíamos intentado representar. Laura Torres ya nos esperaba, con la sala de conferencias principal preparada para la reunión general. Martín Salgado llegó minutos después,
confirmando que todas las medidas financieras estaban implementadas según lo planeado. Los bancos han confirmado las restricciones temporales, informó. Cualquier movimiento superior a la cantidad especificada requerirá su autorización personal. ¿Ha habido intentos de transacciones desde ayer?, pregunté anticipando posibilidades. 3 intentos de transferencias significativas, todas rechazadas automáticamente según el protocolo implementado. La información confirmaba mis sospechas. Alejandro, probablemente aconsejado por Claudia y posiblemente por el padre de ella, había intentado mover rápidamente fondos antes de que las restricciones entraran completamente en vigor. Afortunadamente, nuestra actuación inmediata había prevenido esta posibilidad. A las 8:45, mientras revisaba los documentos finales con Raúl, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Alejandro. Decidí no responder por el momento. Esta conversación necesitaría ocurrir cara a cara, no filtrada a través de tecnología que podría diluir la intensidad necesaria. A las 9:15, la tensión en la oficina era palpable. Los empleados llegaban, percibiendo inmediatamente que algo significativo estaba ocurriendo. La presencia de Elena, tan rara en los últimos años, generaba miradas curiosas pero respetuosas. Los ejecutivos de confianza ya estaban en sus puestos, implementando discretamente las instrucciones recibidas durante la noche. A las 9:30 ocurrió exactamente lo que había anticipado. Alejandro apareció en la recepción, acompañado no solo por Claudia, sino también por 2 hombres que reconocí como asesores legales asociados al conglomerado de su suegro. Su expresión oscilaba entre furia apenas contenida y una calculada determinación. La recepcionista, previamente instruida, me notificó inmediatamente de su llegada. «Hazlos pasar a la sala de juntas secundaria», indiqué. «Estaré con ellos en 5 minutos». Elena me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Preferiría que no estuvieras presente en esta confrontación inicial», le dije suavemente. «No porque no puedas manejarlo, sino porque no deberías tener que enfrentar nuevamente ese nivel de hostilidad». «Estoy bien, Ricardo», respondió con firmeza. «Mi lugar está a tu lado, especialmente ahora». Su determinación me conmovió profundamente. Después de 42 años juntos, aún podía sorprenderme con su fortaleza interior. «Entonces enfrentémoslo juntos», asentí, ofreciéndole mi brazo mientras nos dirigíamos a la batalla que nos esperaba. Al entrar a la sala de juntas, la tensión era tan densa que casi podía tocarse. Alejandro se levantó inmediatamente, su postura abiertamente confrontacional. «¿Qué significa esto?», demandó, sosteniendo su teléfono donde presumiblemente había recibido notificaciones de las restricciones implementadas. ¿Congelamiento de cuentas? ¿Suspensión de autoridad ejecutiva? ¿Notificaciones a socios sobre reestructuración temporal? «Buenos días a ti también, hijo», respondí con una calma que claramente lo descolocó momentáneamente. «Señores», añadí dirigiéndome a los abogados presentes, «bienvenidos a Construcciones del Valle. Si están aquí en capacidad profesional, les agradecería que presentaran formalmente a quien representan antes de continuar». Este simple protocolo profesional, implementado con perfecta cortesía pero firmeza absoluta, creó el primer desequilibrio estratégico. Los abogados, claramente no preparados para esta aproximación, intercambiaron miradas incómodas. «Somos asesores de Alejandro», respondió finalmente uno de ellos, evitando especificar su afiliación exacta. «Entiendo», asentí. «En ese caso, debo informarles que esta es una reunión familiar y corporativa interna. Cualquier comunicación legal formal deberá dirigirse a nuestro departamento jurídico a través de los canales establecidos». «Papá, esto es ridículo», intervino Alejandro, su frustración evidente. «No necesitamos formalidades. Necesitamos revertir inmediatamente estas medidas antes de que causen daño irreparable a la empresa y a nuestras relaciones comerciales». «Al contrario», respondí, manteniendo mi tono perfectamente controlado. En situaciones de esta naturaleza, la claridad y formalidad son esenciales para evitar malentendidos adicionales.
Y hablando de malentendidos, ¿te importaría explicar los 3 intentos de transferencias significativas realizados después de nuestra conversación de ayer? Su expresión reveló que no esperaba este nivel de información específica. Claudia, que hasta entonces había mantenido un silencio calculado, intervino con evidente irritación. Operaciones comerciales estándar que forman parte de los proyectos en desarrollo. Respondió con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Proyectos que ahora están en riesgo por estas medidas impulsivas y emocionalmente motivadas. Interesante descripción, comenté, extrayendo una carpeta que había preparado cuidadosamente. Porque según nuestros registros, estas transferencias específicas no corresponden a ningún proyecto documentado oficialmente en nuestros sistemas. ¿Podrían aclarar exactamente qué operaciones comerciales estándar requieren transferencias a entidades en Panamá que no figuran en ninguno de nuestros contratos activos? El silencio que siguió fue revelador. Alejandro palideció visiblemente mientras Claudia tensaba su postura, intercambiando una mirada significativa con los abogados presentes. Veo que esto se ha convertido en una especie de auditoría hostil, dijo finalmente Alejandro, intentando recuperar compostura. Si es así, debemos continuar esta discusión con representación legal completa presente. No es una auditoría hostil, corrigió Elena, hablando por primera vez, su voz sorprendentemente firme. Es una expresión de responsabilidad fiduciaria básica, la misma que te enseñamos desde que eras niño y comenzaste a aprender sobre el negocio familiar. La mención de estos valores fundamentales, especialmente viniendo de Elena, pareció afectar a Alejandro más profundamente que cualquier argumento técnico o legal que hubiera presentado yo. Por un breve momento, vi algo en sus ojos que me recordó al joven idealista que alguna vez había sido. Una chispa de reconocimiento, quizás incluso de vergüenza. Pero entonces Claudia colocó su mano sobre su brazo, un gesto aparentemente de apoyo que también parecía funcionar como un anclaje, un recordatorio de lealtades actuales sobre conexiones pasadas. No vinimos a discutir filosofías empresariales, dijo ella, abandonando toda pretensión de cordialidad. Vinimos a informarles que estas acciones unilaterales tendrán consecuencias significativas, no solo para la empresa, sino para ustedes personalmente. ¿Es eso una amenaza, Claudia?, preguntó Elena, su tono reflejando genuina curiosidad más que intimidación. Es una realidad empresarial, respondió Claudia. Las conexiones que hemos establecido, los compromisos que hemos generado, los planes que están en movimiento, no son simplemente proyectos que pueden congelarse sin repercusiones. Hay personas poderosas involucradas, expectativas establecidas. Precisamente por eso era tan importante implementar controles adecuados, respondí. Porque una empresa construida sobre 4 décadas de integridad inquebrantable no puede comprometerse con personas poderosas cuyas expectativas no alinean con nuestros valores fundamentales. «Valores», exclamó Claudia, su frustración finalmente desbordándose completamente. Siempre esas palabras grandilocuentes sobre tradición, integridad, sacrificio. El mundo real funciona con conexiones efectivas, con oportunidades aprovechadas, con riesgos calculados. «El mundo que describes», respondió Elena con una calma que contrastaba notablemente con la agitación de Claudia, «es precisamente el que hemos elegido conscientemente no habitar durante toda nuestra vida. Un mundo donde el fin justifica cualquier medio, donde las relaciones se valoran solo por su utilidad inmediata, donde el éxito se mide exclusivamente en términos materiales». «Y mira dónde los ha llevado esa visión anticuada», replicó Claudia con evidente desdén. «A ser una empresa respetable pero provincial, cuando podrían haber sido un conglomerado internacional. A conformarse con proyectos seguros, cuando podrían haber estado en las ligas mayores. A mediocre satisfacción, cuando podrían haber tenido verdadero poder». Sus palabras revelaron, más claramente que cualquier evidencia financiera o legal, la verdadera brecha de valores que separaba nuestras visiones.
no era simplemente una diferencia de estrategias empresariales o estilos directivos. Era una discrepancia fundamental en la definición misma de éxito, de vida bien vivida, de legado valioso. Miré a mi hijo, buscando en sus ojos algún indicio de que reconocía esta discrepancia, de que quizás no compartía completamente la visión mercenaria que su esposa acababa de articular tan descaradamente. Lo que vi me dejó momentáneamente sin palabras. No había conflicto moral evidente, no había lucha interior visible, solo determinación práctica, evaluación de opciones, cálculo de posibilidades. Alejandro, dije finalmente, mirándolo directamente, ¿es esta realmente la visión que ahora compartes? ¿Que todo lo que construimos durante décadas representa mediocridad, porque priorizamos integridad sobre expansión a cualquier costo? ¿Que los valores que intentamos inculcarte son obstáculos anticuados en lugar de fundamentos esenciales? Su respuesta, cuando finalmente llegó, confirmó lo que ya había comenzado a aceptar en mi corazón. El hijo que habíamos criado con tanto amor y esperanza había sido reemplazado por alguien que apenas reconocía. «Papá», dijo con un tono deliberadamente mesurado, «respeto enormemente lo que construiste, pero el mundo ha cambiado fundamentalmente. Las oportunidades actuales requieren flexibilidad, audacia, conexiones estratégicas que quizás no siempre alinean perfectamente con paradigmas tradicionales de operación». En otras palabras, traduje, los fines justifican los medios, si esos fines son suficientemente ambiciosos. «Estás simplificando excesivamente», protestó. «Al contrario», respondí, «estoy clarificando lo esencial, y esa claridad, aunque dolorosa, es exactamente lo que necesitábamos para tomar las decisiones correctas ahora». Me levanté, indicando que la reunión había concluido desde mi perspectiva. Las medidas implementadas permanecerán vigentes indefinidamente. Cualquier intento de circunvenirlas resultará en acciones legales inmediatas, independientemente de lazos familiares. La reunión general programada para las 10:00 a.m. procederá según lo planeado, estableciendo la nueva estructura operativa para todos los empleados. «Esto no ha terminado», advirtió Claudia mientras se levantaba, su postura abiertamente hostil. «Tienen una idea muy limitada de contra quiénes se están enfrentando». «Al contrario», respondió Elena, levantándose con esa dignidad serena que siempre había sido su característica más notable. «Entendemos perfectamente la naturaleza de esta confrontación. No es con personas poderosas o conexiones influyentes, es con valores fundamentalmente incompatibles, y en ese terreno, nuestra posición es absolutamente clara e inquebrantable». Mientras salíamos de la sala, dejando a Alejandro, Claudia y sus asesores legales evaluando evidentemente sus opciones, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Dolor por la confirmación definitiva de que había perdido a mi hijo ante influencias que habían transformado fundamentalmente su carácter. Liberación por la claridad que finalmente había alcanzado, por la determinación que esa claridad generaba. «¿Estás bien?», preguntó Elena suavemente mientras caminábamos hacia la sala de conferencias principal, donde el personal comenzaba a reunirse. «No», respondí con honestidad, «pero estoy en paz con lo que debemos hacer ahora, y eso es suficiente para este momento». Tomó mi mano brevemente, ese gesto simple que durante 4 décadas había comunicado más que cualquier palabra podría expresar. Luego, con hombros erguidos y expresión serena, entramos juntos a la sala donde comunicaríamos los cambios que transformarían no solo la estructura de nuestra empresa, sino el futuro de todo lo que habíamos construido. El camino que se abría ante nosotros sería indudablemente difícil, probablemente doloroso, pero también claramente necesario. Y mientras miraba a Elena caminando con dignidad a mi lado, supe con certeza absoluta que juntos, como siempre habíamos estado, encontraríamos la fortaleza para recorrerlo completamente. La reunión general transcurrió con la dignidad y profesionalismo que siempre habían caracterizado a Construcciones del Valle. Con Elena a mi lado, expliqué los cambios estructurales sin entrar en detalles personales o familiares. Enfaticé continuidad operativa,
compromiso inquebrantable con empleados y clientes, y retorno a los valores fundamentales que habían construido nuestra reputación durante décadas. Estos ajustes, concluí, no representan un paso atrás, sino un recentramiento en nuestra verdadera identidad, en quiénes somos, en qué representamos, en cómo construimos no solo edificios, sino relaciones duraderas basadas en confianza genuina. Los días siguientes confirmaron lo que ya anticipaba. Alejandro y Claudia no se rendirían fácilmente. Como habían advertido, intentaron utilizar conexiones poderosas para presionarnos. Llamadas de políticos influyentes, insinuaciones de posibles complicaciones regulatorias, incluso sutiles amenazas de exposición mediática de supuestas irregularidades históricas en la empresa. «Están disparando al aire», comentó Raúl Mendoza, nuestro director jurídico, después de analizar cada amenaza recibida. «No tienen evidencia real de irregularidades porque simplemente no existen. 4 décadas de operaciones transparentes no se desmantelan con insinuaciones infundadas». La presión alcanzó su punto máximo 3 semanas después, cuando Alejandro, evidentemente aconsejado por su suegro, intentó una última jugada desesperada. Filtró a ciertos medios locales la narrativa de un golpe corporativo, donde un fundador envejecido y resistente al cambio había saboteado los esfuerzos modernizadores de la nueva generación por puro egocentrismo. La estrategia fracasó espectacularmente. Nuestra reputación de integridad estaba demasiado sólidamente establecida en la comunidad. Empleados, proveedores y clientes de décadas salieron públicamente en nuestra defensa, no por lealtad ciega, sino por experiencia directa con nuestros valores en acción. Paralelamente, la auditoría exhaustiva que habíamos iniciado reveló la verdadera extensión de los planes que habíamos interrumpido. Esquemas financieros cuestionables, compromisos con entidades de dudosa reputación e incluso preparativos para una reestructuración que eventualmente nos habría diluido completamente del control de la empresa que habíamos fundado. «Es peor de lo que imaginamos», confesó Martín al presentarme los resultados detallados. «Unos meses más y habría sido irreversible». 6 semanas después de aquella tarde fatídica donde escuché a Claudia gritar «Fuera de aquí, vieja loca», a mi Elena recibí una solicitud inesperada. Alejandro pidiendo una reunión privada, solo él, sin Claudia, sin abogados, sin agendas predeterminadas. «¿Crees que es sincero?», pregunté a Elena mientras considerábamos la solicitud. «No lo sé», respondió honestamente, «pero siempre le enseñamos a dar segundas oportunidades. No podemos pedirle que recuerde nuestros valores si nosotros mismos los olvidamos cuando resulta difícil mantenerlos». La reunión ocurrió en terreno neutral, un pequeño café donde solíamos llevar a Alejandro cuando era niño. Llegó solo, visiblemente cansado sin la arrogancia que había caracterizado sus apariciones recientes. «Gracias por venir», comenzó, su voz revelando una vulnerabilidad que no había mostrado en años. «Sé que probablemente no merezco esta oportunidad después de todo lo ocurrido». «Te escucho», respondí simplemente, manteniendo una apertura genuina sin prematura reconciliación. Lo que siguió fue una conversación sincera como no habíamos tenido en años, sin justificaciones elaboradas, sin transferencias de culpa, solo reconocimiento honesto de decisiones cuestionables tomadas gradualmente, influencias que había permitido dominarlo, valores que había relegado en busca de una visión distorsionada de éxito y estatus. «No espero recuperar inmediatamente tu confianza o mi posición», concluyó después de casi 2 horas de conversación. «Solo quería que supieras que finalmente estoy viendo con claridad lo que intentaste mostrarme durante tanto tiempo». «¿Y Claudia?», pregunté la pregunta inevitable. «Hemos terminado», respondió simplemente. «Algunas diferencias son irreconciliables cuando finalmente se ven con honestidad total. No ofrecí reconciliación instantánea ni restauración automática de privilegios. Eso habría sido condescendiente hacia él y deshonesto conmigo mismo. En su lugar, ofrecí algo que consideré más valioso, una oportunidad genuina de reconstrucción gradual basada en acciones consistentes, no en palabras emotivas del momento. El camino de regreso será largo, advertí, y requerirá demostración constante,
no solo declaración ocasional. Lo entiendo, asintió, y estoy dispuesto a recorrerlo completamente, paso a paso, sin atajos. Mientras nos despedíamos, sentí algo que había temido perdido para siempre. Una chispa de esperanza genuina, no ingenua, no ciega ante los desafíos que quedaban por delante, sino fundamentada en la posibilidad real de una reconexión auténtica, eventual, aunque no inmediata. 6 meses después de aquel día donde escuché a mi nuera gritar con desprecio a mi esposa, Construcciones del Valle ha encontrado un nuevo equilibrio, bajo un liderazgo compartido donde experiencia y visión fresca coexisten respetuosamente, donde valores fundamentales y adaptación necesaria no son fuerzas opuestas, sino complementarias, donde el éxito se mide no solo en resultados financieros, sino en impacto humano genuino. Alejandro, comenzando nuevamente desde posiciones básicas, está gradualmente reconstruyendo no solo su carrera profesional, sino su integridad personal. El camino es largo y hay cicatrices que probablemente nunca desaparezcan completamente, pero hay también una autenticidad renovada en nuestras interacciones, una honestidad que quizás no habríamos alcanzado sin la crisis que nos forzó a enfrentar verdades dolorosas pero necesarias. Elena y yo, mientras tanto, hemos comenzado a implementar la transición que siempre visualizamos, gradual, planificada, respetuosa de todos los involucrados, no por presión externa o circunstancias forzadas, sino por elección consciente basada en valores consistentes. Esa tarde, cuando escuché a Claudia gritar, «Fuera de aquí, vieja loca», a mi esposa, no sabía que estaba presenciando no solo una crisis familiar dolorosa, sino también una oportunidad inesperada. La oportunidad de reafirmar con acciones decididas, no solo con palabras ocasionales, qué valores son verdaderamente innegociables en nuestra vida, porque al final lo que defendemos en los momentos críticos define quiénes somos realmente. No nuestras declaraciones en tiempos de calma, sino nuestras acciones cuando los valores fundamentales son directamente desafiados. Y si hay una lección que estos meses turbulentos me han enseñado, es que nunca es tarde para defender lo que realmente importa, para establecer límites claros basados no en control o poder, sino en respeto fundamental y dignidad inquebrantable, para demostrar con acciones decididas, no solo con palabras elocuentes, qué tipo de personas elegimos ser cuando enfrentamos las pruebas más difíciles. Mi nuera le gritó a mi esposa, «¿Fuera de aquí, vieja loca?», sin saber que yo estaba detrás de la puerta, escuchando cada palabra. Y en ese momento doloroso pero clarificador, encontré la determinación para defender no solo a la mujer que ha sido mi compañera incondicional durante 4 décadas, sino los valores fundamentales que juntos hemos intentado vivir y transmitir durante toda nuestra vida compartida. Porque al final, lo único que realmente poseemos no son nuestros logros materiales o posiciones sociales, sino la integridad con que enfrentamos cada desafío y la dignidad con que defendemos lo que verdaderamente amamos.